Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y vamos a darle a un episodio más de Renglones Luminiscentes. Este programa, esta aventura en la que nos da por juntar libros con películas y luego encimarle más libros y más películas. Hemos tenido conversaciones muy gratas, agradezco a todos los invitados, en particular a la invitada de hoy, que ya les diremos quién es. No quiero continuar sin presentar a la mente maestra que ideó este programa, Saraí Campech, que está al lado mío en el estudio de Puentes. Exacto, aquí estamos. Y muy contentos. Muy contentos. Estamos en una aventura, ya luego, igual se dan cuenta, esperemos que no, pero estamos grabando bajo presión de la buena, y justo por eso quiero agradecer a Paola Tinoco que haya esperado y que haya venido a grabar con nosotros esta tarde, una de nuestras invitadas favoritas en Renglones y por supuesto en Cine Garage. Paola, bienvenida. Muchas gracias a ambos por la invitación nuevamente, ya saben que yo encantada de venir, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde, hasta que nos dure el 20. Hasta que nos dure el 20. Antes de decir hasta dónde nos dura el 20 y de averiguarlo, ¿en dónde te encuentra la gente, Paola? Porque luego preguntan, siempre ponemos, ¿no?, tu cuenta de Twitter, ponemos más o menos dónde se te puede encontrar, pero me gustaría que ahora le explicaras a la gente en dónde se te puede hallar. Les voy a dar mi dirección, nada más no vayan a echar pedradas. No, es @Paola Recuerda Tinoco. el rating de este programa, ¿eh? O sea, no por eso me preocupo. No sueltes así información. @Paola Tinoco en Twitter, con mi nombre en Facebook, y por ahí los viernes doy recomendaciones en Excelsior TV, en el noticiero de titulares de la mañana, también con más libros. Uh-huh. ¿Quién lleva el noticiero de la mañana? Lo lleva Talo Mata. Ok. Sí. Y con él. Ahí nos encontramos. Muy bien. Saraí, ¿cuál es el menú de esta tarde? Yo nomás veo los libros y ya estoy afilando el colmillo. Nada más por los dos nombres que se alcanzan a ver de lejos. Explíquenos, chicas, ¿cuál es el menú de esta tarde? Pues verás, así como este programa se cocinó directamente en la cocina de Saraí Campech, también estábamos comentando ella y yo de una nueva editorial argentina, bueno, nueva para los mexicanos, es joven, nació en 2005, que solamente publica libros de cine, filosofía y música. Pero todo esto... Que acaba siendo lo mismo todo, muy ¿no? bien argumentado, todo va concatenado, sí. Ocasionalmente muy bien, otras veces no tan bien. Pero hablábamos de eso y yo le decía a Sara, y tú y Eric son los expertos en cine, yo puedo poner mi granito de arena con el tema libros, y me encontré estos dos libros maravillosos de la editorial Caja Negra. Uno se llama A propósito de Godard, son conversaciones de Arun Farocki y Kaya Silverman, y el otro, que es mi favorito, tengo que decirlo, de Wim Wenders, Los Píxeles de Cézanne. Entonces, pues quería, por un lado, que comentemos, bueno, yo les comento a ustedes sobre los libros y que ustedes abunden más sobre el tema de las películas y sobre los personajes que aquí nos convocan. ¿Qué les parece? Me parece muy buena idea, y no sé si quieras empezar por el favorito o dejar el favorito de postre. Ay, yo creo que de postre. De postre. Ilústrenme sobre Godard, porque aquí, por ejemplo, en esta conversación entre Farocki y Silverman, que por cierto eran pareja cuando hicieron este libro, son dos estudiosos del cine, pero especializados en Godard, que han dado conferencias por todo el mundo, pero dan un curso particular en Berkeley, aunque creo que ahora ya lo dejaron, porque ya no son pareja. Y bueno, cada capítulo es una de las películas más importantes en la carrera de Godard, pero la van desmenuzando, ¿no? Sí. Desde explicar parte del argumento hasta hablar. Por ejemplo, yo no sabía que la mitad de la carrera como cineasta de Godard tenía que ver con el feminismo. Entonces ahí es donde ustedes entran al quite. Pues no sé, yo voy a dar mi humilde punto de vista. Yo soy admirador de Godard desde muchos ángulos, y desde que vi la primera película que me tocó ver de él, quiero decir, o sea, su carrera es muy particular.
Su orientación política y filosófica es profunda y también muy, muy interesante. Justo ayer hablaba con Sergio Huidobro, estábamos hablando, que de hecho va a ser el ayer de este programa, porque se van a publicar uno detrás del otro. Ya ven que luego aquí se viaja en el tiempo, ¿no? Entonces, el ayer acaba siendo el futuro, pero no. Justo ayer hablaba con Sergio Huidobro de Bertrand Tavernier, otro director francés, porque se estrena, o se está exhibiendo justo ahora en Cinépolis, el documental Un viaje a través del cine francés. Y hablábamos también de la inclinación política de Tavernier, que dada su biografía particular, lo orillaron a ser una persona culta, ilustrada, políticamente comprometida con la izquierda, con cuestiones humanistas, ¿no? Es una persona, es un pensador importante dentro del cine y dentro de la humanidad, diría yo. Y lo diferenciábamos de Godard, no por la orientación política, porque Godard también es una persona de izquierdas, es una persona comprometida con la humanidad, es una persona que lee, que sabe, y que ha impulsado muchas causas a lo largo de su carrera. La gran diferencia, sin contar la biografía de Godard, yo no soy nadie para hablar de la biografía de Godard, además ahí hay, ¿no?, tantos libros como revistas que hablan de eso. La gran diferencia entre Tavernier y Godard es justo la radicalización. Si bien los dos son contemporáneos, el momento de abordar lo que pasaba en la Francia de los 60 lo toma cada quien por su lado de una manera muy, muy diferente. Tavernier es una persona mucho más relajada, que tiene un pensamiento menos radical, y Godard, siendo más rabioso, siendo probablemente más combativo, radicaliza ese pensamiento y empieza a filosofar sobre esta postura política y sobre la situación política de Francia y del mundo. Los años 60, ustedes saben lo que representaron, a través de sus historias. Entonces, sus historias y sus películas empiezan a dejarse llevar más por la forma que invite al pensamiento antes que por la historia. Si bien hay historias en donde, por ejemplo, se empodera a la mujer, o se critica al poder, o se critica el control del pensamiento desde las grandes esferas políticas, todo esto está presente en las historias. Conforme los años van avanzando, Godard va dejando que la forma lo aborde, y las películas se convierten más en una masa sobre la que hay que reflexionar antes que una historia que hay que comprender, que es lo que sí ocurre con Tavernier. O sea, Godard interpreta, y después de la interpretación sublima esa interpretación en una película que para muchos puede ser completamente ilegible, pero en la que hay una propuesta estética y en la que hay, por supuesto, un compromiso político muy, muy presente. Así trataría yo de definir, muy por encima, por supuesto, porque habría que definir también de qué Godard estamos hablando. Como un buen artista, hay varios Godards, ¿no? El Godard muy joven, el Godard ultra comprometido en contra del gobierno francés invasor, las guerras, todo aquello, y el Godard ya mucho más maduro, ¿no?, en donde incluso se atreve a hacer películas, sí, tan rabiosas y tan indescriptibles como la que hizo en Tercera Dimensión, que se llama Adiós al lenguaje. Adiós al lenguaje. O sea, de hecho ese nombre describe muy bien la orientación artística que él ha seguido en los últimos 20 años, ¿no? No la construcción de un nuevo lenguaje, sino quitarnos este pensamiento lógico, irracional de la cabeza, y decirle adiós al lenguaje, que a final de cuentas es una abstracción del pensamiento. O sea, tener todo en línea, sujeto, verbo y predicado, una cosa detrás de la otra, hace que pensemos linealmente. Y lo que Godard propone desde hace mucho tiempo es pensar de una manera más esférica, más global, no tan lineal, y por eso acaba filmando una película tan rabiosa, con tecnología de punta, como Adiós al lenguaje. No es de ninguna manera el viejito gruñón que todo mundo quiere de repente retratar. Es un gruñón, por supuesto, o sea, comprometerse con la humanidad y tratar de que la humanidad sea mejor todos los días, pues agota, porque te acabas dando cuenta que es una tarea que nunca vas a terminar. Entonces, ¿es un gruñón? Por supuesto que es un gruñón. ¿Es un señor radical? Por supuesto que es un señor radical. Si no tuviéramos radicales pensadores como él, Trump tendría las cadenas libres y estaría corriendo por la estepa brasileña, ¿no? Como quemando el bosque. O sea, no lo invoques. No, y por supuesto no lo voy a controlar, pero a comparar, pero sí creo que la radicalización de personas como Godard
es lo que pueden de repente hacer que este mundo empiece a tomar cauce de nuevo. Nunca estaré a favor de la radicalización, pero siempre estaré a favor de un radical ilustrado, de un radical que sabe por qué se está radicalizando, que alguien que lo hace como como una rabieta, ¿no? de adolescente, o decir, yo simplemente no creo en los demás. ¿Será nihilista Godard? Sí, pero es un nihilista que sabe que se está convirtiendo en uno, y eso hace una enorme diferencia. Y en cuestión de cine, te digo, tendríamos que ver de qué Godard hablamos. El Godard que ha revolucionado el lenguaje del cine desde que comenzó. Hay varias etapas también y hay varias formas de hacerlo, desde Sin Aliento, que fue la primera película que vi de él en la escuela. Es una película que se tiene que estudiar, porque justo lo que hace es romper el lenguaje del cine como se conocía hasta ese momento. No inventarlo ni reinventarlo, sino, y eso me encanta de esa propuesta de Godard, primitivizarlo. O sea, de repente decir, vámonos otra vez al origen del cine, y de nuevo, que esta linealidad en la que estamos atorados ahora sea rota para que podamos jugar con las cartas libremente. Yo creo que hay que contextualizar un poco también en el sentido de Godard, de dónde viene, ¿no? No meternos a nació en tal lugar y estudió sino que, bueno, pertenece a esta generación de la Nouvelle Vague en la que cada uno de los integrantes, llámese Truffaut, ¿no? Tenían esta mirada desde ese momento de vamos a dejar de hacer lo que todos hacen, sino lo que nosotros nos nace con nuestros ideales, con nuestros principios, y cada uno justo ofrece estos diferentes mosaicos de una época en la que se estaban viniendo abajo muchísimas cosas. El mundo entero. ¿No? Entonces ellos logran realmente atraparlo y mostrarlo en la pantalla. Cada quien a su manera. Cada quien a su manera, y además pues hacen escuela, ¿no? Por ejemplo, esta revista famosísima, ¿no? De Cahiers du Cinéma, o sea, es así, o sea, para todos los que son amantes del cine, es como la enciclopedia británica, ¿no? O sea, sí, porque este grupo de mocosos que estaban queriendo entender al cine y ver si tenía todavía posibilidades, se dedican a hacer crítica de cine antes de filmar. No como un ejercicio de esto tiene que ser primero que esto, sino de tratar de entender en su globalidad al lenguaje cinematográfico. Por eso es que empiezan a trabajar en Cahiers du Cinéma, a escribir, a entender al cine, a cuestionar al cine, y después, cuando tienen la oportunidad, se lanzan a otra forma de cuestionar al cine, que es, en el caso de Godard, rompiendo el lenguaje cinematográfico. No es como dejarlo caer y decir, ahora voy a tratar de volverlo a armar. ¿No va a quedar? Pues no, pero creo que al cine le hace falta esto. Eso es parte de lo que distingue la carrera de Godard, que lo que está haciendo, repito, no lo está haciendo como una chaqueta mental. Él sabe que está rompiendo cosas y sabe que el cine no debe seguir por sus razones, cada época está justificada por él mismo, no puede seguir por el mismo camino, se estancaría. Lo que él propone, con su eterno amor al cine, es transformemos al lenguaje del cine todas las veces que se pueda. No lo reinventemos, simplemente transformémoslo. ¿Qué fue lo que hizo al final de cuentas uno de sus grandes aprendices, Tarantino, en los 90? Que fue, rompamos el lenguaje y luego lo vamos a volver a juntar. Bueno, él rompía muchas más cosas en realidad. Claro, por supuesto, pero le aprendió a Godard romper ese lenguaje y contar aventuras con lenguaje roto. Por ejemplo. Y de hecho, en 2014, cuando gana el premio del jurado por esta película, junto con Javier Dolan, ¿no? El enfant terrible de Canadá, en una entrevista que le hace el Clarín, él dice que Godard. Sí, Godard, exacto, que había ganado junto con un jovencito que no conocía, pero que pues él hacía cine de jóvenes y el jovencito hacía cine de viejos. ¿Sí? ¿No? Así de propositivo es Godard. Yo la verdad lo admiro mucho y presumiré esto hasta que me muera. He visto todas sus películas, o sea, he visto todas sus películas, sus videos, he visto los comerciales que hizo para Vidal Sassoon, por ejemplo. O sea, es un artista en forma. ¿Qué? Hizo anuncios para televisión anunciando jeans Sassoon. O sea, es alguien que no le tiene miedo a eso. Y que consigue, ¿no?, adaptarse al molde, en cualquier molde que tú lo quieras meter. Él consigue hacer ese tipo de cosas. Es un cineasta bien interesante. He de reconocer que es un cineasta que no es para todo mundo.
requiere muchísimo esfuerzo y muchísima reflexión durante y después de la película. Es un cineasta que puede llegar a ser muy críptico, pero que a pesar de eso acaba entregando mensajes y emociones. No cierra el lenguaje para que nadie entre, lo cierra justo para provocarte, para decirte a ti, ahora te toca decirme lo que te pasó mientras estabas viendo mi película. Es realmente muy, muy interesante y repito, podríamos hacer una serie completa de Godard, decir, vamos a hablar del Godard de la Nouvelle Vague, vamos a hablar del Godard de los años 70, vamos a hablar del Godard de Ana Karina sin Ana Karina, con fulana de tal. Sus parejas han sido siempre personas que también aportan y con las cuales acaba estableciendo nexos por su inteligencia y por su discurso. Si alguien impulsó el feminismo en Francia en los 60 y en los 70, fue Godard y su grupo de amigos, ¿no? Tampoco lo hizo él solo, él no inventó el feminismo, pero se ha declarado como un pensador libre, digamos. Bien, pues a las personas que estén interesadas en saber sobre la vida de Godard, sobre su biografía, no busquen entonces este libro, porque no, es que a propósito de Godard, en realidad no es a propósito de él, sino sobre cada una de las películas. Y ahora que cuentan ustedes todo esto, me queda un poco más claro por qué Farocki y Silverman hablan de esa primera etapa feminista, porque él se le reconoce como una persona comprometida con su tiempo. Y esta etapa de él es precisamente la de finales de los 60 y todos los 70. O sea, ahí está centrado el libro. No, es esa parte de esas películas en las que se menciona el feminismo como un tema que navega por todos estos argumentos. Y la segunda parte es humanística y política. La segunda parte de su carrera, ¿no? Digamos que así la dividen ellos. Como de los 90 en adelante es otra cosa. Pero es verdad, en esa primera etapa el feminismo estaba como en lo más fuerte que podía llegar, ¿no? Ya la mujer votaba, ya pasaban muchas cosas en el mundo. Estábamos muy cerca de la revolución sexual. Exactamente, no estaba sucediendo. Ya era chicas de a 3 maridos. Se la estaban pasando muy bien. Bueno, pero llega un punto para él en que es más importante la historia, primero de su país, porque empieza desde ahí, como que hace críticas, por lo que dicen ellos, hace críticas desde adentro y empiezan a repercutir en lo que sucede alrededor del mundo, que es de alguna manera como ilustrar lo que pasa con las elecciones de un país, ¿no? Tú piensas que solamente afectan a un país y en realidad afectan a todo el mundo. Y lo mismo hace él un poco con la crítica que propone. Y luego esta otra parte de las sensaciones, eso me gustó muchísimo y dan ganas de verlo, porque hablan de él o de estos argumentos cinematográficos como algo que experimenta más con las sensaciones que con dar largos discursos. Y bueno, eso definitivamente es prácticamente magia en el cine. Es magia y es hablar de una propuesta artística que tiene una raíz muy larga pero identificable. De nuevo, la gente puede enfrentarse a una película de Godard y decir no estoy entendiendo nada, pero Godard es de los artistas que hacen las cosas justo para que no las entiendas, no por darse un aire de incomprensible y de iluminado, sino para decirte necesito tus reacciones. O sea, yo estoy concentrando mis reacciones y mis impulsos en esta película, ahora necesito las tuyas. Es un proceso de comunicación que yo estoy tratando de extender a través de la crítica de cine. Si hubo un cineasta tan comprometido y tan interesante como Godard, que lanza una serie de propuestas estéticas, probablemente varias en una película, para que tú reacciones, necesitamos que tu reacción a lo mejor tenga un filtro, el del crítico de cine, una primera interpretación, pero luego tú tienes que venir a decirme qué pensaste de la misma película que tú viste y que yo vi. Y creo que Godard ha hecho eso toda su carrera. Sus personajes no voltean a la cámara de a gratis, ¿sabes? Si alguien tiene close-ups de actores y de actrices mirando directamente a la cámara, justificada o injustificadamente, creo que ese es Godard, porque nos está viendo él directamente a los ojos y nos está pidiendo una reacción a partir de las propuestas estéticas, a veces más abiertas, a veces más cerradas, que ha lanzado a lo largo de su vida. Y me parece interesante que la reflexión vaya por ahí.
¿no? Que hayan entendido a las películas de Godard probablemente como una instalación artística antes que como una narración cinematográfica. Tiene mucho que ver también quiénes son los personajes que escriben este libro, ¿no? Harun Farocki fue parte de este movimiento del nuevo cine alemán que murió en el 2014. Justo, seguramente vio la más reciente película de Godard, ¿no? De Adiós al lenguaje. Y bueno, pues también viene de toda esta idea del nuevo cine alemán, de salirse de las historias tan cuadradas. Él exploraba más la forma, la imagen. Entonces, pues se antoja un caramelo a propósito de Godard, porque bueno, tienes a dos iguales, claro, de alguna manera. Y bueno, Kaya Silverman, que pues es teórica de cine, que estudió en Estados Unidos, y ¿no? Son como tres, es como un triángulo. Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? Para quienes estén interesados en el cine, resulta una lectura fundamental. Nada más. Fundaron en Berkeley precisamente un taller solo para discutir a Godard. Y pues mira, no les cae nada mal a los estadounidenses hacerse de buen... No, y sobre todo discutir, y les hace mucha falta, igual que a nosotros. Nada más una pregunta, ¿cuál es la forma del libro? Es decir, ¿cómo están...? Es un diálogo. Es un diálogo entre ellos. Entre ellos dos. Sí, por eso les decía, si creen que es una biografía, olvídenlo, no sucederá. O sea, sí hay que haber visto un par de películas de Godard. No, bueno, en realidad creo que puede servir de las dos maneras. Ok. Por ejemplo, yo que no he visto películas de Godard, leo esto y se me antoja muchísimo encontrar esos detalles que ellos describen en la conversación, larga conversación, pero que va deteniéndose en cada capítulo por película. Entonces, te encuentras con cada uno de estos que has mencionado, pero no hablando nada más del argumento, sino de todo lo que Godard quería transmitir y qué herramientas no utilizaba a propósito para ver qué era lo que provocaba en su público, ¿no? O lo que él mismo quería, o la forma que él escogía para transmitirlo, en realidad. Y Godard va a estar sonando mucho en los próximos meses porque este director que se hizo muy famoso por la película del artista, Michel Hazanavicius, hizo una película en torno a Godard justo en ese momento en el que él se vincula mucho con el movimiento del 68. Entonces se presentó en la pasada edición del Festival de Cannes. Fue muy criticada porque es muy superficial, ¿no? Aparte, la escribió a partir de un libro de una de las esposas de Godard, Anne Wiazemsky. Y pues bueno, ahí nos presenta a este actor francés que es el actor favorito, que ahora no me acuerdo cómo se llama. El que interpreta a Godard. Es Louis Garrel. Exacto, todas suspiran. ¿Qué tal mi francés? Que todas suspiran por él. Louis Garrel. Sí, exacto, es él. Y bueno, esta película se centra en este momento en el que él, después de que el cine lo había colocado, ¿no? en la punta, en la cresta de la ola, él justo con esta idea que tiene de irse hacia los movimientos y de estar atento a todo lo que está afectando al mundo, porque es un cineasta que no está ajeno. No, es un cineasta que sale a la calle, que es algo que le hace falta a muchos. Sí, y entonces lo ves, o sea, lo que llegan a hacer, la factura es increíble, ¿no? Cuando está con su camarita y se va a las marchas y, o sea, quiere sentirlo para poder transmitir esa idea, ¿no? En la pantalla. No sabemos cuándo va a llegar a México, pero no creo que más tarde del siguiente semestre del 2018, el primer semestre del 2018. Ojalá y Morelia en sus 15 años haga el milagro. Es en una de esas. Son los 15, Morelia. Y además, bueno, Michel Hazanavicius es un cineasta que con su primera película sorprendió. Entonces, supongo que sí vendrá como bien apoyado. Y este actor que es el guapo. Louis Garrel. No, luego no queremos ni decir sus nombres o preferimos olvidarlos porque son impronunciables. Oye, Sara... No, pero lo dice muy sexy. Claro. Eric, ¿cómo a él se le llama? sale muy bien su francés. El Garrel. Garrel. Bonjour. ¿Qué película de Godard me recomendarías y le recomendarías a la gente que nos escucha para que transmita precisamente esa parte de más emoción y menos argumento? Pues yo creo que Adiós al lenguaje. Creo que no es mal principio, o sea,
de atrás para de atrás para adelante no, es como ir desenredando un nudo. Si ves la filmografía de Godard de atrás para adelante, es como encontrarte una bola de estambre y que alguien te diga en el centro hay un caramelo. Entonces tienes que ir jalando y jalando y jalando y nunca va a ser cuando va a ganar, porque además tiene todas las películas del mundo. No son 20, son más. O sea, yo cuando revisé la filmografía me tardé 4 meses y cacho en una retrospectiva que se hizo en la Filmoteca de Madrid. O sea, no fue de sentarme... O sea, no tiene nada que ver el número de películas, pero Kubrick tiene 13. Godard no. Godard tiene 10 veces eso. Entonces, ir de atrás para adelante creo que sería un ejercicio interesante. Aunque para empezar, en orden cronológico, creo que incluso antes de ver Adiós al lenguaje, que se me hace una muy buena propuesta, ver la primera y luego ver Adiós al lenguaje, o sea, ver Sin aliento, y luego ver Adiós al lenguaje como para tener los dos polos, y luego sí, irte de atrás para adelante hasta llegar al Godard de los 60. Creo que no estaría mal. Si alguien no tiene el tiempo de hacer ese ejercicio, pues bueno, está Band Apart, que está como a la mitad entre mensaje y emoción, pero están todas las películas de los 70, como para Coman Sabá, Sálvese quien pueda, o sea, donde ya está más bien haciendo más plástica que narración, o narrando a través de la plástica. Realmente es un programa, es un artista muy, muy interesante. Muy completo, muy todo completo. lo que se puede leer aquí. Largometrajes, cortometrajes. Todo, ¿no? documentales, todo. No, y bueno, también para los que ya son expertos en la materia, ¿verdad? Los que ya pasaron la asignatura Godard, también pueden disfrutar de estas conversaciones y se pueden pelear con ellas, probablemente, aunque como dice Saraí, es muy difícil que se peleen con ellos porque son también una eminencia en el tema, ¿no? Tanto en el cine mundial como específicamente en la obra de Godard. Entonces también puede que encuentren coincidencias o probablemente esos puntitos en la película que todo mundo pasó por alto. Y que ellos encuentran y que discuten aquí en esta conversación que por algún motivo ellos llaman un libro de parejas, pero se refieren a eso, a la conversación que se da, que a veces en una pareja puede versar sobre un tema durante muchos años, sí, y es el que va a ser el leitmotiv de la relación, y me imagino que era un poco el tema de ellos dos y que ya dejaron de escribir de Godard cuando dejaron de ser pareja, sí. Y luego, bueno, el pobre señor Farooqui ya no nos acompaña. Se nos va. Ahora, una cosa, la película y quien ve la película son pareja por 2 horas. Ah, por ejemplo. Ahí se las dejo. Ay, yo casi siempre voy con más, pero ahí bueno. Se las dejo. No, puedes ver 3 al mismo tiempo, se puede, ¿no? Se puede. Y luego está, bueno, este libro se encuentra en cualquier lado. Este libro lo encuentran en librerías, por supuesto. A propósito de Godard, conversaciones entre Arun Farooqui y Kaya Silverman, La Caja Negra. No se pierdan esta editorial porque está bastante sabrosa. Y luego está Wim Wenders del otro lado. Favorito. ¿Te pero gusta ahí Wim Wenders? No, es que... esa biografía sí te la sabes. Pero es que ahí te va, esto tampoco es una biografía. Okay. Y eso está mejor porque, sí. Bueno, desde luego cuando ya eres un fanático del personaje, pues sí, probablemente quieras saber qué cereal comía por las mañanas y cómo se llamaba su mamá. Pero en este caso me emociona mucho, pero hablo de emoción sin usar una palabra demasiado común, sino puede llegar a las lágrimas la forma en que él percibe la comunicación escrita. Wenders. De eso se trata Los Píxeles de Cézanne. Okay. Este sí es escrito por Wenders. De hecho, bueno, se escribió que para su aniversario 70, se publicó en Alemania en 2015 y bueno, pues tenemos aquí una serie de textos escritos por él al principio, directamente sobre la escritura, sobre cómo él percibe este modo de comunicación, pero sin ningún afán de presumir que él es escritor, ni mucho menos. Y sin embargo tiene una forma muy particular de expresarse, que va como del pensamiento directo a la tersura de la poesía sin ser poesía. Okay. Porque además usa ese formato. Usa el formato cero narrativo, pero al mismo tiempo te está contando, no una historia, todo lo que lo lleva a comprender algo. Y después de que entendiste por qué y cómo decide comunicarse para ordenar sus pensamientos a través de la escritura, empieza a hablarte de artistas, actores y gente que marcó su vida,
pero explicándolos a ellos tampoco como personas neuróticas ni maniáticas, sino como todo eso que los hace funcionar y que los hace proporcionarle a su público lo que ellos puedan recibir de ellos. Órale, de alguna forma está haciendo lo contrario a lo que yo decía con Godard, que Godard quiere sacarnos de lo lineal del lenguaje escrito a meternos en una esfera. Está haciendo justo lo contrario. No, y tiene unas historias maravillosas que cuenta sobre... Que no está mal, o sea, nada más para aclarar, no estoy diciendo que pensar linealmente no, es que cada uno puede expresarse como mejor le acomode. Lo único que quiero decir, exacto, es que hay más maneras de pensar y tenemos que tratar de ejercitarlas todas. Es lo único que quiero decir. Imagínate, tú escogiste la radio en lugar de la televisión. Por ejemplo. Saraí... Bueno, más bien la televisión me echó. Saraí es una infiel. Y el radio me hizo el amor. Y anda con los dos. ¿O no? No, es muy bonita la historia de él cuando empieza a escribir. Él dice que de manera formal, si se le puede llamar así, lo hizo en los años 60, pero se dio cuenta de que su letra era horrible. Es hijo de médico. Entonces, escribía emocionado todas las ideas que venían a su cabeza y además se puso como tarea escribir en la madrugada, si se despertaba, todo lo que soñaba. Entonces, estaba medio dormido y escribía y al día siguiente quería ver qué era la historia de su sueño y no entendía absolutamente nada. No entendía su propia letra. Entonces, cuando empiezan las máquinas de escribir a poderse transportar, es decir, porque no había manera, eran unos bloques de metal que... No podías viajar con ellas. No, pero él dice que había una Olivetti a mediados de los 60 que ya se podía transportar, él tenía una roja. Pero era un desastre, las destruía en el camino, no lograba como la concentración por tener que estar cuidando el aparato. Dice que el mejor momento para él, en cuanto a ordenar sus ideas, en cuanto a poder de verdad comunicarse, fue cuando aparecieron las computadoras. Claro. Las computadoras fueron lo mejor. Porque usó también el procesador de texto, pero tenía un papel que era como el de los fax, ¿se acuerdan? Sí, es un papel térmico que con el tiempo se borra. Sí. Entonces eso es con lo que te han dado a los tickets de los restaurantes. Ándale, esos. Bueno, pues ese tampoco le funcionó muy bien porque se le borraba la información y cuando la buscaba ya desaparecía. Y cuando tuvo esa maravillosa, una Compaq, dice que fue su primera computadora, ya no dejó de escribir en momento alguno. Y entonces dice que fue el momento del orden en su vida. Bueno, a mí no puede más que emocionarme porque, en muchas cosas coincido con él, en otras no puede sino conmover que alguien sea tan humilde para decir que es un desastre, siendo quien es Wim Wenders, y de eso ya ustedes van a hablar de ese otro lado. Y que, bueno, por ejemplo, se sintió un tanto impotente al no poder dedicarse a la pintura, porque él quería ser pintor. Y entonces, cuando habla de esas cosas, te das cuenta por qué algunas de las fotografías en sus películas son lo que son, ¿no? Es prácticamente una pintura. Está quizás pintando en no el cine, pudo pintarla así, pero pudo dirigirla de manera que se convirtiera en una pintura. Entonces, es entrañable, no es su biografía, insisto, porque esto que te digo son algunos de los detalles de por qué decidió escribir y por qué decidió dejar algunas cosas para poder Pero el libro tiene otra forma. La forma que tiene es la de describir a esos otros personajes que influyeron en la forma en que él trabaja, con argumentos sobre su proceso de creación, los de ellos, y hace un poco un análisis que podría caer en la psicología, pero una psicología terciopelada. ¿O la crítica de arte? No crítica. No psicología. Sí, exactamente. Es que, y ahora que mencionaba yo a Tavernier en un viaje a través del cine francés, el documental que les comentaba al principio, hace lo mismo, o sea, te va enseñando una serie de trozos de películas que sí hacen un recuento de cómo ha evolucionado el cine francés, pero lo que Tavernier está haciendo en realidad es enseñarte cómo pensaba la gente que lo hizo pensar a él, ¿no? Cómo es que a través de comunicarse con estos creadores de cine, su propia manera de pensar se fue definiendo y se fue orientando y se fue perfeccionando. Eso hace precisamente aquí Wim Wenders, donde no van a encontrar referencias de él como a sus películas, sino alimento puro. En realidad es otro Wenders. Sí, exactamente. Pueden conocer el lado B, pero el lado A, que lo conocen mejor ustedes. Yo no. Yo no. No, he visto varias de sus películas, lo admiro, hay muchas ahí que me gustan mucho,
pero hay unas que no me gustan nada, entonces Saraí. No, el Wenders que tengo como muy fresquito es el documental de Sebastián Salgado. El de La Sal de la Tierra. Sí. Que se filmó, ahora que estábamos checando fechas, mientras él hacía este libro, que es del mismo año, más o menos. Sí, y es sobre este gran fotógrafo, ¿no? En el que, bueno, ya tenías el material, o sea, tenías todo para que fuera un gran documental. Además lo estás haciendo con el hijo, ¿no? ¿Con el hijo de Sebastián Salgado? Ajá, con Julián. Entonces, es como una especie de hacer las paces con el padre, ¿no? Tiene como un montón de lecturas. Sí. Pero en la cuestión técnica, Wim Wenders logra generar poesía en imágenes, ¿no? Y trasladar a situaciones que no estaban como tan claras. Por ejemplo, cuando Sebastián está hablando, que sale su rostro, ¿no? De la oscuridad y empiezas a verlo tal, lo hace con una cámara de prompter, la que utilizas en televisión donde estás leyendo las notas. Él trabaja con esa cámara, entonces logra una imagen entre fantasmal, ¿no? Pero también cargada de una poética que además, pues Sebastián con la voz que tiene y las imágenes te va sumergiendo, ¿no? Y sales destrozado por todo lo que cuenta el documental, pero que a través del trabajo de Wenders y de Giuliano, o sea, te toca y entre que sales así de triste de cómo son, por qué no cae en este momento un cometa y nos desaparece a ya, todos. Ahora. Sí. Bueno, nada más que me despida de mis seres queridos, ¿no? Yo hasta sin despedirme, ¿eh? Sí, Mejor. Mejor. Así. No, pero también dices, o sea, se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? No, es un cineasta muy, muy sensible. Es un cineasta que sí sabe muy bien plasmar las imágenes que él tiene en la cabeza. No a todo mundo le sale. Y también las emociones. Exactamente. La gran suma que nos regala Wenders es que en medio de toda esta plástica tan bien elaborada hay una serie de emociones brutales, mucho más tersas, mucho menos combativas que las de Godard, que también lo hace, pero Godard sí es un provocador, real. Wenders es como terciopelo, te voy a hacer sentir bonito, ¿no? Es raro que una película de Godard... Y triste y nostálgico. Claro, es cabizbajo, es un artista cabizbajo. Exactamente, eso es una gran descripción. Es un artista cabizbajo, y el otro es un unicornio que te está lanzando todo el tiempo el cuerno por delante, ¿no? Entonces, esa gran diferencia me gusta de los dos libros que tenemos ahora. Sí, en una de las pinturas cinematográficas de él, definitivamente diría que son esa Far Away So Close, y hay otra que está concatenada con ella. ¿Cuál es? The Far Away So Close es la del ángel sobre Berlín, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero hay otra película que es parte de esa historia. Tan lejos, tan cerca es como se llama Far Away So Close en español, sí. Sí, es la de Las alas del deseo. Esa. Sí. Son de un silencio total, de tristeza también, de desesperación, y de pronto un hilito de esperanza por ahí en alguna parte, pero que lo tienen que encontrar muy bien. Sí, y si no lo ves, sales deprimidísimo de la película. Que, ojo, también se vale. O sea, el arte también nos puede hacer sentir tristes. Creo que, de hecho, necesitamos arte que nos haga sentir tristes ahora. No tanta evasión como tenemos por delante. No, claro. Y si alguien sabe comunicar esa tristeza sin necesidad de echarte una losa de tragedias humanas encima a través de una película, creo que ese es Wim Wenders. Si alguien no ha visto a Wim Wenders, creo que más allá de empezar por las obvias, en orden cronológico, creo que entrar por las alas del deseo no es ninguna mala idea. No, es una maravilla. Además, todas las escenas de circo son preciosas. A eso me refería con sus pinturas cinematográficas, sí. Porque no lo sabía hasta este libro, pero recuerdo siempre esas dos películas como algo entre deslavado y al mismo tiempo nítido. Sí. ¿No? Lo nítido son las emociones, lo deslavado son algunas de las imágenes, las fotografías, incluso del cielo, los trapecistas, en fin, todo lo que va dibujando ahí o que dirigió para que se viera de esa manera. Claro, y sumemos que en Las alas del deseo aparece mi Nick Cave favorito. Ese es mi Nick Cave favorito. Sí. El de Las alas del deseo.
Yo no me acordaba que salía Nick Cave. No, hombre, yo cuando yo vi esa película No, dije, hace yo necesito un disco de ese señor, ¿quién es? Sí. Y luego ya entendí que era Nick Cave lo que hacía. Dije, creo que soy darky desde que nací. Sí, tío, cómprame el disco de ese señor. Estaba ahí con The Bad Seeds, es el Nick Cave de The Bad Seeds, que ha tenido varias bandas. Luego hacemos un programa de Nick Cave, Muy bien. ¿no? Pues hay Perfecto. libros, así que no hay problema. Sí. Pues nosotros felices. Ya está comprometidísima Paola Tinoco, Sí. a la cual le doy las gracias por haber venido a platicar de estos 2 libros que encontramos en todos lados, entonces. Así es, en las principales librerías de esta ciudad. Es muy probable que solo en esta, porque como es una editorial ¿En esta argentina ciudad? y pequeñita, en esta ciudad de México, perdona, no tiene una distribución nacional, porque llegan muy pocos libros. Claro. Entonces, cómprenlos por internet o cómprenlos cuando anden de vuelta por aquí. O la pregunta incómoda, ¿hay versión electrónica? Seguramente sí. Pues ahí está la otra opción, ¿no? Esa es otra. Ahí está la otra opción. Saraí, Muchísimas gracias. mil gracias por haber inventado este programa. Soy muy feliz haciéndolo. Y yo también. ¿No dijo una película favorita de Wim Wenders? Tu película favorita de Wim Wenders. Dije París, Texas. París, Texas. Ah, No, sí. pero París, Texas sí, pero te digo, creo que me quedo con el documental. Creo que estoy claro, el de como... Sebastián. La sal de la pero tierra. Eso lo mencionó, no dijo que fuera su favorito. La sal de la tierra me gustó muchísimo. Me parece que es un docu que todos tenemos que ver justo para eso, para descubrir lo que nos estamos echando. ¿Se acuerdan del Buenavista Social Club? También está el Buenavista Social Es de Club. él. Sí. No, también hace documental. No, los dos son cineastas. Que me guste uno más que otro es natural, pero los dos tienen su onda. Sí, es cierto. No, de hecho, a Wenders le debemos que haya rescatado del olvido a Compay Segundo y compañía, que estaban ya ahí. Bueno, a Ray punto. Cooder más que a Wenders. Bueno, Ray Cooder, tienes toda la razón. Seamos honestos. Pero Wenders los llevó. No, Wenders a lo puso en la pantalla, sí. Pero Ray Cooder Cooder hizo fue- su investigación. Viajó a Cuba cuando estaba prohibido. No, le echó más ganas. A Sí, Wenders nomás le total. aplanaron el camino. Totalmente, ¿Tiene, pero... ¿Tiene mérito? Sí. ¿Hizo un muy bonito documental? Sí. ¿Se le aplaude? Sí. ¿Se le admira? Sí. Pero todo ese documental es de Ray Cooder. Totalmente de acuerdo, pero recordemos que la imagen dice más que 1000 palabras. Eso. Entonces, si Ray Cooder se hubiese quedado solito, pues, No habría película. no. ¿Quién le hizo? Vamos a voltear la tortilla. ¿Quién le hizo caso a Ray Cooder? Wim Wenders. ¿Quién dijo, órale, yo te amo el documental? Fue Wim Wenders. ¿A quién le quedó bien el documental? A Wim Wenders. Sí. El cine es trabajo de equipo. Sí, así que hay que verlo, pero también hay que leerlo. No se pierdan este libro, Los Píxeles de César. Y el otro se llama La caja negra. A propósito de Godard. A propósito de Godard. Ahí está. Mil gracias, chicas. A ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ev.